Buen día, licenciado. ¿Cómo están? Acá con frío, estimado Licen, por allá. Igual, con frío. ¿Qué saben de los demás compañeros? ¿Les pueden Yo comunicar creo, que ya iniciamos? claro, claro. Bueno, ¿tienen alguna duda antes de que iniciemos? Bueno, ahí tienen el Código Procesal Civil. Seguíamos en el tema de los actos que se deben desarrollar en la audiencia preliminar. Así que les pido que se vayan al artículo 366. Bueno, Licen, usted está en un lugar muy hermoso allá, ¿no? Se escuchan los pájaros y todo, qué belleza. Felicidades. así es. Ahora sí, habíamos quedado en el punto 3, ¿no? Del artículo 366. Volvemos a hacer el recuento de todos los actos que ya hemos visto. Ya saben, el primero es la ratificación de la demanda, alegación de hechos nuevos. Al respecto ya se ha hablado bastante. En segundo lugar, sería la conciliación intraprocesal, que no varía mucho de la previa, por lo menos en cuanto al modo de llevarse adelante y al objetivo que se pretende conseguir, que si bien ya no es evitar el proceso, porque el proceso ya está en curso, sí que sería evitar que este continúe. En el punto 3 se tienen que recibir las pruebas relativas a excepciones en caso que existan hechos, como dice el código, que siendo susceptibles de prueba, esto hubiera sido pedida juntamente con las excepciones. Lógicamente, si es que hemos acompañado un medio de prueba a la presentación de la excepción o a la contestación de la misma, lo lógico es que la autoridad judicial tenga que valorar estos medios de prueba, producirlos si llega el caso. Entonces veamos rápidamente cuáles son las excepciones que se pueden oponer, que ustedes ya lo saben todas, están en el artículo 128 del Código Procesal Civil, ¿sí? Que son todas las excepciones procesales y materiales que vimos, ¿se acuerdan? Va a depender del objetivo, lógicamente. Bien, entonces la primera excepción que dijimos, que es la que en todo caso cualquier autoridad judicial debería resolver previo a valorar las otras, sería la excepción de incompetencia. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué es necesario que el juez primero verifique la excepción de incompetencia? A ver, Solís. Licenciado, ¿Por qué es necesario que previamente el juez verifique la excepción de incompetencia? O resuelva, mejor dicho. yo creo que es el primer punto para dar inicio, ¿no? Porque, a ver, dicen, disculpe que estaba comunicando a los otros compañeros, por favor. Terceros, por favor, terceros.
que está ahí, tercero. Bueno, parece que se fue. Ahí está, no funciona. Es la excusa de todos, ¿no? Está bien, a ver, ¿por qué es necesario entonces que resuelva previamente la sesión de incompetencia del juez? Obviamente porque ¿cómo va a poder pronunciarse respecto a las otras excepciones si previamente no ha establecido que realmente es competente para resolver tanto las excepciones que están dentro de su competencia como la cuestión de fondo del proceso? Entonces, por eso es necesario que el juez verifique primeramente la procedencia de la excepción de incompetencia. ¿Está bien? Silencio. Entonces, vamos, la incompetencia, ¿necesitará algún medio de prueba? A ver, normalmente la incompetencia se funda en la propia ley. Es más, la jurisprudencia ya ha establecido que la competencia no se deriva de la actividad de las partes, sino que está fijada previamente por la ley. Y es que es muy claro, la ley nos dice cuándo una autoridad judicial es competente por territorio o por materia. Es decir, no hay mucho secreto en este sentido. ¿Qué norma, en primer lugar, tendríamos que verificar para comprender que hay competencia? ¿Cuál es la norma que nos indica que una autoridad es competente en materia civil? Bueno, ya que no dicen nada, la competencia se verifica necesariamente en la ley de órgano judicial, que ustedes ya la conocen, y en el Código Procesal Civil, cuando hablamos de materia civil. ¿Está bien? Bueno, nada. No, sí, doctor. El artículo 12 de la ley del órgano judicial. Ya, ¿qué dice, por favor? Artículo 12, competencia. Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto. Entonces, fíjense que en materia civil se puede suscitar un conflicto de competencia. Si no es por el territorio en razón de la materia, por ahí es más común entre temas de familia que entre temas de temas agroambientales. ¿Está bien? Me explico. Temas agroambientales, el problema radica en que a veces el objeto del proceso es, obviamente, un terreno, ¿no? Un inmueble de naturaleza rural o agraria. Y a veces se la confunde como si fuese de naturaleza urbana. Y ahí está el problema. ¿Y por qué pasa esto? Porque a veces no se olviden que los gobiernos municipales modifican eso que llamamos mancha urbana. ¿Está bien? Y eso hace que muchas veces algunos inmuebles que se encontraban supuestamente en el área rural pasan a ser parte del área urbana. Entonces pasa mucho ese tipo de problemas que a veces crean conflictos de competencia. Entonces se plantea mal un proceso ante un juez agroambiental cuando el competente por ahí era civil. No sé si se entiende esto último que acabo de decir. Bueno, ahora en tema de familia pasa mucho, por ejemplo, justamente el sábado en nuestra clase de contratos, una de las compañeras preguntaba
cuándo un juez de familia es competente y cuándo un juez civil es competente en temas de anulabilidad de aquellos actos de disposición de bienes gananciales realizados por un solo cónyuge. Entonces, ahí, por ejemplo, se suscita un conflicto de competencia si uno no domina la jurisprudencia también, porque la jurisprudencia modula el tema de cuándo un juez de familia es competente y cuándo un juez civil es competente. Obviamente entendiendo que la anulabilidad es un tema civil, pero que cuando recae sobre bienes gananciales ya se avisora también la aplicación del Código de las Familias. El tema de competencia, repito, no es complejo en ese sentido, ¿no? No es más que conocer la jurisprudencia, la ley de órgano judicial, en materia civil, Código Procesal Civil, en materia de familia, Código del Proceso Familiar, y así en cada materia habrá que verificar ley de órgano judicial y obviamente su código procesal. Salvo el constitucional, que la ley de órgano judicial no regula lo constitucional. Eso directamente lo veremos en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional. Bien, la segunda de las excepciones que se pueden plantear es incapacidad de la parte demandante o impersonería de su apoderado. Esto es muy simple porque solo basta con que recordemos cuando vimos que la capacidad procesal y la capacidad de ser parte, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Pues básicamente la capacidad para ser parte suponía que el demandante personalmente había formado parte de la relación jurídico-procesal anterior al proceso. La capacidad procesal tenía que ver con la capacidad de actuar en el proceso, independientemente de si se fue o no se fue parte de la relación jurídica material previa al proceso. En ese sentido, cuando hablamos de la capacidad procesal, estamos hablando de que la persona previamente tenga capacidad de obrar para poder actuar válidamente por sí misma dentro del proceso, y obviamente si hablamos de un apoderado, que tenga poder suficiente. Tema del poder, obviamente es muy complejo también, a veces se pueden llegar a plantear muchas excepciones al respecto, pero fíjense lo siguiente. Aquí está, miren. No sé si me confirman si pueden ver, por favor. Por ahí no estoy compartiendo la pantalla. No sé. Bueno, ahora sí. Sí, Perfecto. Entonces, fíjense el artículo 38 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice? Por favor, ¿alguien lo puede leer? la parte con capacidad para comparecer por sí al proceso podrá constituir uno o más apoderados. Si las o los apoderados fueren varios, podrán actuar indistintamente y cada uno de ellos o ellas asumirá responsabilidad ante su mandante por los actos procesales que realice. Entonces, gracias, se puede discutir el tema del poder, ¿no? Que a veces no es suficiente. Pero ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado de todas maneras. Cuando nosotros vamos a ser apoderados a la vez de abogados, o vamos a realizar el poder para que otra persona represente al demandante o al demandado, debemos tener mucho cuidado en incluir todas las posibilidades que se puedan suscitar en un proceso. Al respecto, tendremos que redactar un poder en el cual especifiquemos, ¿no? que el poder se otorga para actuar, y aquí vamos a mencionar el juicio, las partes, el número de expediente, el número de registro judicial, porque tiene que ser específico. Y también cuáles son las facultades que se le va a conceder al demandante o al demandado. Por ejemplo, ¿no? Para que se le concede poder especial y suficiente para que en representación de aquí será el que tiene la capacidad de ser parte, ¿no?
se apersona al proceso de, ¿no? Obviamente iniciado por, contra, con número de expediente, juzgado número tanto, el número de registro judicial, etcétera, etcétera, para que en representación de sus derechos, acciones, no se presente la demanda, conteste la demanda y todo lo que se pueda incluir, ¿no? Demande, conteste, plantee excepciones, conteste excepciones, ofrezca medios de prueba, tache los del contrario, pida medidas cautelares, pida la ampliación, reducción, modificación, plantee recursos, conteste los recursos. Es decir, tenemos que prever todas las situaciones que podrían suscitarse en un proceso civil. De todas maneras, ¿qué dice también el Código Procesal Civil? Por favor, el artículo 42, si lo puede leer. A ver, Méndez, por favor. Céspedes, ¿puede leerlo, por favor? ¿Me escucha, Licen? Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buen día. Artículo 42, extensión del mandato. El poder conferido para uno o más pleitos determinados, cualesquiera fueran sus facultades, comprenderá las de interponer y tramitar los recursos ordinarios y extraordinarios, así como las diversas instancias y etapas de aquellos, incluyendo los procesos preliminares, cautelares, de ejecución de sentencia e incidentales y en suma, y realizar todos los actos procesales, extensivo pero no limitativa para hacer efectiva la sentencia, para realizar actos jurídicos de disposición de derechos, tales como confesar, desistir del proceso o de la pretensión, conciliar, transigir, suspender el proceso y sustituir o delegar la representación. Se requiere de facultades especiales contenidas en el poder. Si la parte demandada reconviene, la o el apoderado estará obligada u obligado a responder, aun cuando no se le hubiera conferido mandato especial para tal acto. Entonces, como pueden ver, pese a que hemos dicho que habrá que incluir todas las posibilidades que se puedan plantear dentro del proceso en el poder de representación judicial, obviamente el artículo 42 también hace una extensión, ¿no? Que cuando el poder se confiere para uno más pleitos, comprenderá, y ahí dice todo, ¿no? Es decir, aun cuando nosotros no incluyamos esto de recursos ordinarios, medidas cautelares, etcétera, se supone que se extiende por efecto del artículo 42. Pero fíjense que en qué casos se requiere poder específico. Dicho de otro modo, ¿en qué casos o para qué actos se requiere que el poder lo especifique? Dice, ¿no? Aquí este punto es lo más importante quizá del artículo. Para realizar actos jurídicos de disposición de derechos, dice, ¿no? Como confesar, desistir del proceso de pretensión, conciliar, transigir, suspender el proceso, sustituir la representación, se requieren facultades especiales. ¿Por qué creen que se requiere facultades específicas para este tipo de actos procesales? ¿Qué dicen? A ver. Porque son temas que van a fondo, pues, temas que pueden, sí se conciliar, que va a terminar, puede que lo termine el proceso, que se inició en la demanda, ¿no? Él tiene ese poder. O sea, son temas que van a afectar al fondo del proceso de la demanda en sí.
Sí. ¿Iban a decir algo? ¿Algo más? No sé pues si me escuchó, Luisen. No, le escuché, pero luego alguien más habló, pero bueno. No, está bien, lo que usted dice está bien, porque fíjese que si hablamos, primero que dice disposición de derechos, ¿quién está en posición de disponer de sus derechos? ¿Mm? Doctor, Perdón, ¿quién está en posición de disponer? Obviamente la parte directamente interesada, el demandante, el demandado. Por lo tanto, el hecho de poder, obviamente, transigir, suspender el proceso, desistir, imagínense, solamente tiene que ser atribuible a la parte directamente interesada, es decir, a aquel que tiene capacidad de ser parte. Por eso es que para estos casos, como toca al fondo, como bien dijo nuestro compañero Solís, porque toca al fondo si hablamos de la pretensión, si hablamos de transigir, toca al fondo porque afecta a la pretensión. En todo caso, todos estos modos, conciliar, transigir, por ahí no suspender, pero el tema de desistir de la pretensión toca al fondo, puesto que afecta a la pretensión misma, la modifica, la extingue inclusive, la puede llegar a extinguir mediante una conciliación. Así que sí, ese es el motivo. ¿Qué iba a decir el compañero Céspedes? ¿me escucha? ¿Ahora? Sí. ¿Qué tenía? Me refería, digamos, en este caso de la extensión del mandato, o sea, significa que son específicos para ciertos procesos, por decir, ¿no? O trámites o procedimientos. Podría ser que, por decir, una empresa, el gerente general tiene un poder y el contador, por decir, o el auditor tiene otro tipo de poder. Claro que es perfectamente posible. Es perfectamente posible, puesto que esto va a depender de la voluntad del poder dante, ¿no? O del mandante, como se le llama. En realidad el poder recibe el nombre de mandato, ¿no? En el Código Civil y como pueden ver también en el Código Procesal. Depende de si es que tiene las facultades de sustituir, porque el que tiene que dar el poder, ¿quién sería? El directorio, por decirlo. Evidentemente, entonces el directorio es el que decide qué facultades da a determinada persona y qué otras a otra persona. Por ejemplo, pueden decidir que las facultades de actuar en juicio se las den específicamente a alguien, al abogado de la empresa, qué sé yo, y por ahí no al gerente. Pero eso depende mucho en el tema de las personas jurídicas depende mucho de su órgano de decisión. Sí, están muy callados hoy día realmente, no sé si el horario afectó al final. El frío amanece unos roncos, doctor. Un poco, ¿no? Falta de legitimación o interés legítimo que surge a los términos de la demanda. Esto es cuando la persona no tiene capacidad de ser parte. ¿Está bien? No tiene capacidad de ser parte o siendo un tercero no ha acreditado tener interés legítimo. ¿Se acuerdan de la capacidad para ser parte? De la legitimación ad causam. ¿Sí o no? Esta excepción la interponemos si consideramos que el demandante o el demandado carecen de legitimación, es decir, no tienen legítima acción, no han formado parte de la relación jurídica procesal previa al proceso. Y si no se trata de las partes y de un tercero que está demandando o está siendo demandado, nosotros lo que vamos a interponer es la excepción de falta de interés legítimo, puesto que obviamente que no tiene legitimación, pero tampoco tiene interés legítimo en la medida que entendamos que este tercero no ve afectados sus derechos o su ámbito jurídico por lo que hubiesen hecho el demandante y el demandado u otras personas. ¿Se entiende esto? La litispendencia. ¿Qué es la litispendencia? ¿Qué quiere decir litispendencia? Quiere decir litigio pendiente.
Para acreditar la litispendencia, obviamente tendremos que probar documentalmente que existe otro proceso con las mismas partes, con la misma causa y el mismo objeto pendiente en otro juzgado. ¿Para qué se interpone esta excepción? Para evitar que se puedan dictar dos resoluciones contradictorias. La litispendencia entonces requiere aquello que la doctrina y la jurisprudencia han denominado trilogía de identidades. ¿Qué quiere decir esto? La triple identidad. Repito, para que exista litispendencia debemos acreditar en la excepción que existe otro proceso con las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa. Dicho en materia estrictamente procesal, partes, antecedentes y petición. Es decir, tiene que ser la misma petición, los mismos antecedentes o hechos y obviamente el demandante o el demandado. Listen, disculpe. Sí. En caso de una empresa, por decirle a los afectados, el no pago correspondiente a los trabajadores, el lapso inclusive se daba a empresas que conozco de más de 6, 8 meses, ¿ya? Entonces resulta que los trabajadores, cada cual por su cuenta, en la medida de sus posibilidades, ha ido iniciando los procesos correspondientes a la empresa. Esto, licenciado, no sé si es el término, pero resulta que más de 10 trabajadores, uno ha iniciado un mes, el otro mes. ¿Y qué tiene que hacer el juzgado correspondiente para no estar? Porque todo es el mismo problema. Bien, en materia procesal civil, yo le puedo afirmar que tenemos la figura de la acumulación procesal, que en realidad es un incidente, ¿no? Es vía incidental. Es un proceso incidental, no es un incidente, es un proceso incidental. Entonces, a través de la acumulación, lo que se pretende es, obviamente, con base en el principio de concentración, que una misma autoridad conozca todos los procesos que tengan o bien el mismo objeto, o bien las mismas partes, o bien la misma causa. Es decir, para la acumulación procesal, contrario a lo que pasa con la litispendencia, no se requiere que exista la trilogía de identidades, no se requiere esa triple identidad. Basta con que, repito, la identidad esté en las partes, en el objeto o en la causa. O sea, que de algún modo tienen que estar conectados los procesos. Ahora, si tienen las tres identidades, ni qué se diga, ¿no? Sí. Entonces, se concentraría en un solo juzgado, ¿no? Sí. Entonces, eso supone que en una misma resolución se va a acumular a todos. O sea, una misma resolución para todos. Por eso les digo, esto es la máxima manifestación del principio de concentración. Muy bien, gracias, Licen. Bien, seguimos. Obviamente, ¿qué medio de prueba podría juntar? Va a ser documental, ni modo que llame testigos para decir, sí, hay un proceso, ¿no? Obviamente el tema tiene que ser documental. ¿Qué adjuntaríamos en caso de plantear excepción de litispendencia? Se interpondría pues el trámite, la demanda que se está llevando adelante en el otro juzgado, ¿no? Claro. Normalmente, y esto ya es de práctica forense, normalmente lo que voy a hacer es adjuntar copias legalizadas o testimonio del otro proceso pendiente. Esa es mi prueba, es decir, no voy a requerir más prueba que esta. Por eso es que cuando me interponen una demanda, yo digo, bueno, tengo 30 días, son 30 días en los que tengo que moverme como abogado para adquirir el testimonio del juzgado correspondiente o las copias legalizadas. Porque eso es lo que yo voy a adjuntar a mi excepción de litispendencia. Entonces yo le voy a decir, señor juez, como puede ver, de fojas tanto a fojas tanto, le adjunto un proceso relativo a, ¿no? Puede verificar que el mismo cumple con la triple identidad, puesto que es un proceso pendiente, con las mismas partes, bajo la misma causa o antecedentes, y que además coinciden con el presente proceso en la misma petición. Por lo tanto, con la finalidad de evitar que se dicten dos sentencias que puedan ser contradictorias sobre un mismo caso, planteo excepción de litispendencia y pido se remitan los sobrados ante la autoridad competente. Eso es la excepción de litispendencia.
Ahora, uno podrá contestar también la excepción de litispendencia y decir, señor juez, no es evidente, puesto que como puede verificar, a fojas tanto, resulta que si bien el proceso se lleva adelante entre las mismas partes y con el mismo objeto, no es la misma causa, por ejemplo, En el ¿no? fondo. O no es el mismo objeto, porque basta que no se cumpla con alguna de las identidades, la excepción de litispendencia no procede. O sea, tiene que concurrir la identidad de sujetos, objeto y causa. No puede concurrir solo la identidad de sujetos, o solo la de objeto, o solo la de causa. ¿Se entiende eso? Sí. Muy bien. Y en ese punto se parece mucho a la cosa juzgada, que vamos a ver más adelante, pero la diferencia es que en la cosa juzgada ya no hay litigio pendiente, sino más bien un litigio terminado, finalizado con sentencia. En el punto 5 dice, demanda defectuosamente propuesta, trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial a la misma o indebida acumulación de pretensión. Entonces, esta es la típica excepción en la cual nosotros queremos que el demandante o el reconveniente aclare los términos de su demanda a su reconvención, puesto que es contradictoria, abstracta, no se entiende, ¿no? Ahí podemos plantear esta excepción. También podemos plantear excepción de trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial cuando, por ejemplo, correspondiendo un proceso incidental, el juez admite un proceso ordinario, fíjense. O el juez, en vez de correr en traslado a la parte, directamente dicta, no sé, señala audiencia preliminar, se equivoca. Este es un tema muy formal, muy procesal. Cuando hay una falla de proceso, o del cauce procesal más bien, es que nosotros planteamos este tipo de excepción. Luego tenemos en la misma también la excepción de indebida acumulación de pretensiones. Esto tiene mucho que ver con la improponibilidad. ¿Se acuerdan cuando dijimos que en el proceso ordinario se pueden plantear pretensiones múltiples? Y que las pretensiones múltiples, por el artículo 114, no tienen que ser contradictorias, salvo que sean alternativas. Si no es el caso, y la pretensión que están acumulando es contradictoria, entonces planteamos excepción de indebida acumulación de pretensiones. Decimos, señor juez, el demandante no puede pretender demandar mejor derecho propietario, acción negatoria y a la vez acción reivindicatoria, no procede. Aquí podemos plantear la excepción, por eso les decía, cuando veíamos la improponibilidad de la pretensión, es que podemos observarlo como excepción. El juez puede también a priori rechazar in limine la demanda, o en la misma audiencia preliminar, van a ver en el punto 4, podemos plantear saneamiento del proceso de improponibilidad de las pretensiones. El punto 6 dice demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o el cumplimiento de la condición. Esta es la excepción que se plantea cuando lo que se está exigiendo es el cumplimiento de una obligación, normalmente contractual. En ese sentido, si hay un plazo o una condición pendiente que aún no se ha cumplido, por lo tanto no corresponde exigir el cumplimiento o la resolución, ¿se entiende? Porque el plazo no se ha cumplido, la condición tampoco, y por lo tanto no ha nacido el derecho para que el demandante o el demandado reclame. Nuestra prueba va a ser el mismo contrato. En el contrato está el plazo, está la condición y por lo tanto esa es nuestra prueba. El emplazamiento a terceros, bueno, siempre y cuando sea previsible, por ejemplo, la evicción. ¿Qué tal si a mí me han vendido un bien inmueble y otra persona aparece reclamándolo como suyo? Entonces yo voy a pedir que se cita a quién, al que me vendió. ¿Está bien? Sí. O también puedo pedir el emplazamiento si es que hay un tercero que yo entiendo puede ver afectado su interés legítimo. El 8 es prescripción o caducidad. De esto no hay mucho secreto tampoco, puesto que así como ocurre con la competencia, los fundamentos de la prescripción o la caducidad están en la ley. ¿Cuál va a ser mi prueba? Entre comillas, prueba va a ser la ley, pero la ley no es una prueba, la ley es ley, simplemente. Por lo tanto, yo me voy a limitar a mencionar al juez los plazos, ¿no? de caducidad o prescripción. Claro que a veces puede resultar que yo diga, que yo conteste también la excepción y tenga que adjuntar otro medio de prueba. Por ejemplo, que yo demande el cumplimiento de una deuda de pagar suma de dinero y me planteen excepción de prescripción, ¿no? Que ya han pasado más de 5 años porque estoy cobrando. Entonces yo contesto la excepción y le digo, señor juez, y adjunto ahí, ¿no? Según la carta notariada que usted puede verificar a Fojas 1, se evidencia que yo hace 2 años le he reclamado formalmente al deudor que pague su obligación. Entonces, con esos 2 años, ¿qué quiero demostrar? Que el plazo... ¿Sí?
suspende el tiempo límite para la prescripción. Evidentemente. En realidad le interrumpe, ¿no? Sí. Porque que suspende quiere decir que luego continúa, ¿no? Esta la interrumpe y Sí, hace que inicie un nuevo plazo. Entonces, puede ser esa carta notariada, ese acto por el cual yo evidencio que reclamé mi medio de prueba para, de algún modo, desvirtuar la excepción de prescripción o de caducidad si llega el caso. De cosa juzgada, ya lo decía, la sesión de cosa juzgada requiere, exige también esa triple identidad, así como en la litispendencia. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la diferencia entre litispendencia? Que en la cosa juzgada ya hay una sentencia, ¿no? Y en la litispendencia todavía está en curso el proceso, la demanda, en otro juzgado. Bien, por lo tanto, a la cosa juzgada, además de acompañar el testimonio, las copias legalizadas, tengo que acompañar un certificado de ejecutoria. ¿Está bien? Sí. ¿Para qué? Para decirle al señor juez, ya no hay recurso pendiente, ya no hay posibilidad de plantearlo, esto ya es una sentencia firme. La sesión de transacción o conciliación, pues nuestra prueba va a ser el documento por el cual se concilió o por el cual se hizo una transacción. La transacción supone el intercambio de concesiones recíprocas que tienden a extinguir la obligación pendiente o el litigio más bien pendiente entre las partes. La conciliación, pues la conciliación varía, va a depender de las pretensiones, pero normalmente las partes llegan a un acuerdo en relación con ello. Nuestra prueba es el documento. Luego está el desistimiento del derecho. Nuestra prueba puede ser una audiencia preliminar a la cual el demandante en nuestro proceso no se apersonó. Ese es nuestro desistimiento del derecho. O en su caso, algún acto, alguna carta, alguna comunicación donde evidencie que el demandante o el demandado, si reconviene, han renunciado al derecho, han desistido. Entonces, vean, ¿no? A todas las excepciones se pueden plantear medios de prueba, pero lo normal es que los medios de prueba sean documentales. Por ejemplo, yo no voy a pedir testigos, ¿no? O pericia para una prescripción, una caducidad, una litispendencia. Si algo tienen las excepciones, y por eso uno se limita a contestarlas simplemente, es que ya están prefijadas por la ley. Entonces, su objeto ya la ley lo ha definido. Por eso es que normalmente la excepción se acredita en la misma ley o documentalmente. Tiene números clausus. Tiene números clausus, porque si ustedes se fijan, no dice más, ¿no? Bueno, les iba diciendo que las excepciones solamente son aquellas que establece el artículo 128 en el caso concreto del proceso civil ordinario. Ahora, claro, eso no impide que, por ejemplo, la norma contenga excepciones en otros artículos. Por ejemplo, en el Código Civil podemos ver que hay otras excepciones.
Si ustedes ven el Código Civil, por ejemplo, y vamos enseguida a revisarlo. ¿Me escuchan bien, sí, no? ¿Ven el documento? ¿Me confirma? Se ve, doctor. Entonces, fíjense el artículo 573 del Código Civil. ¿Qué dice? En los contratos de prestaciones recíprocas, cualquiera de las partes podrá negarse a cumplir su obligación si la otra no cumple o no ofrece cumplir al mismo tiempo la suya, a menos que se hubiera convenido otra cosa o de la naturaleza del contrato resultara en términos diferentes para el cumplimiento. La excepción de incumplimiento también podrá oponerse cuando el otro contratante ha cumplido solo parcialmente su obligación, pero no podrá oponérsela y se deberá cumplir la prestación si, teniendo en cuenta las circunstancias, la negativa fuera contraria a la buena. Entonces, vean lo siguiente. El Código Civil también regula algunas excepciones, por eso es que si bien se puede decir son número clausus procesalmente, bueno, el Código Procesal, las excepciones del 128, eso no impide que el Código Civil también contenga unas cuantas más. ¿Está bien? Se puede plantear la excepción de incumplimiento de contrato cuando en un contrato bilateral, no se olviden, obligaciones de una parte y de la otra, una de ellas exige el cumplimiento, pero si ella no ha cumplido su parte, la parte demandada puede plantear excepción de incumplimiento del contrato. Entonces, con eso paraliza la acción, exigiendo que primero cumpla su parte para que él pueda cumplirlo. ¿Se entiende eso? Otra excepción que se puede plantear es, por ejemplo, por aquí está, la excepción de anulabilidad. La excepción de nulidad se puede plantear también como excepción. Es que se podría plantear nulidad como pretensión o como excepción. Con lo cual el demandado podría plantear, por ejemplo, reconvención por nulidad, pero también podría plantear excepción de nulidad. ¿Se entiende? Compañero Edwin Céspedes, su audio, por favor. Cuidado les pase como me pasó en la clase del sábado, ¿no? Que un compañero parece que se olvidó desactivar el audio y lo estaban mandando a lavar los platos, no sé qué. Lo peor es que quedó grabado. Me enteré de esa. Bueno, entonces... Es uno que peor vive de en la provincia. cuarentena. Cuidado los provincianos, que están en San Ignacio, San Javier, creo. A ver, por aquí está. ¿Qué dice? Por ejemplo, la excepción de anulación, ¿no? Esto está regulado, fíjense, en la anulabilidad de contrato, en la excepción en la anulabilidad, perdón, del contrato, que ustedes saben puede ser planteada como pretensión. Yo puedo demandar anulabilidad, no sé, por falta de consentimiento, anulabilidad por, como pueden ver, incapacidad de la parte contratante. Pero es que también yo podría, por ejemplo, ¿qué tal si un incapaz me plantea la demanda de cumplimiento del contrato? Yo podría plantearle excepción de anulación. ¿Qué dice el artículo 557? El demandado puede oponer la excepción de anulación en cualquier tiempo. Aquí quiero llegar que las excepciones también están contenidas algunas en el Código Civil. ¿Eso se entiende? Porque a mí, les digo, en mi etapa de estudio, esto me creó un problema durante algún tiempo. No se entiende, doctor. Si está mencionando en cualquier tiempo, no se sabe. A ver, lo que decía, el Código Procesal Civil regula las excepciones en el artículo 128. ¿Me siguen hasta ahí? En principio, estas excepciones son números clausus. ¿Qué quiere decir? Fuera de estas excepciones no se pueden oponer otras. Es decir, o las que están en el 128 o no se puede. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien.
Pero eso no impide que el Código Civil también regule algunas otras excepciones. En el Código Civil hay excepciones también. Teníamos hace un momento la excepción de incumplimiento de contrato, la excepción de anulación, la excepción de nulidad. Hay excepciones también en el Código Civil, por eso es que hay que observarlas. Es lo que estamos haciendo. La excepción de nulidad y de anulación, por ejemplo, no prescriben, se pueden oponer en cualquier tiempo. ¿Qué dice en cuanto a la rescisión de contrato? La acción rescisoria prescribe en el plazo de 2 años. La excepción rescisoria prescribe en el mismo plazo. Es decir, si yo voy a plantear excepción de rescisión de contrato, ¿qué tal si me están demandando el cumplimiento de un contrato que yo considero lesiona mis derechos? Por ejemplo, yo por un estado de necesidad apremiante, decidí vender mi casa, lo necesitaba por un tema de salud, qué sé yo. Y la vendí a un precio ínfimo, un precio menor a la mitad de su valor. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Pero llegado el momento no entrego la casa. No entrego porque ya luego me arrepentí, ¿no? Vi que la vendí muy barata, que mi estado de necesidad me llevó a eso en su momento. Y claro, el que se pretende aprovechar de la situación, que es el comprador, me demanda cumplimiento del contrato, entrega y desocupación del bien. Yo puedo plantear excepción de rescisión. De rescisión porque el contrato yo lo concluí en un estado de necesidad o de peligro, o considero que hubo una lesión a mis derechos, por el tema de que el precio es menor a la mitad. ¿Se acuerdan de Civil 4? ¿Se acuerdan de Civil 4 o no? Todo lo que es contrato. Sí. Ya lo llevaron, ¿no? Llevado Civil 4 yo. Alguien está llevando, pero, ¿o no? Esta materia creo que es requisito haberlo llevado. No sé si Ligerón la estaba llevando, ¿no? ¿Puede ser? No, doctor. Ah, ya. Entonces, de todas maneras van a ver, si no han llevado Civil 4, lo que es la rescisión de contrato, y ahí se van a dar cuenta cuándo procede. Fuera de esto, la rescisión se puede plantear dentro de los 2 años siguientes a la conclusión del contrato, pero también se puede plantear como excepción si a mí me demandan, por ejemplo, el cumplimiento de un contrato. Lo que les digo, hay una serie de excepciones que también regula el Código Civil. Por eso es que en materia de excepciones no tenemos que ceñirnos solamente al 128 del Código Procesal Civil, sino también a lo que dice el Código Civil. Bueno. Yo creo, licenciado, esto de la excepción de la rescisoria, tiene que plantearlo tras que antes no esperar, ¿no? A que pase los 2 años. ¿Por qué? Porque la persona realmente en estado de necesidad hizo eso. Ya media vez pueda mejorar. A veces Claro. son cosas de día, cosas de semana, ¿no? Y ya en un mes uno soluciona esa situación, ¿no? Claro, por eso es que la ley da 2 años para plantearla. Si yo no voy a esperar a que me demanden, por ejemplo, ¿no? Como usted dice, Claro. porque si me demandan tengo que plantear la excepción. Pero yo podría plantear, antes de que me demanden el cumplimiento, puedo plantear como pretensión la rescisión. Ah, ya. O sea, yo puedo plantear, Son... demando rescisión de contrato por conclusión en estado de peligro o necesidad. O por lesión, sí. Habrá que ver cuál es el caso que mejor se ajuste. Bien, ¿no? Bien que la ley prevea todas estas situaciones, ¿no? Porque se han dado muchos casos. Lo que pasa es de que hay mucha doctrina detrás de eso, ¿no? Para entender por qué lo de la acción rescisoria. Ya les digo que ha cambiado bastante, ha cambiado muchísimo. Yo les recomiendo de todas maneras, el último video lo tiene en el canal, ¿sí? En el canal de YouTube. Lo tiene en el video de la nulidad, anulabilidad, resolución y rescisión, que es el que grabamos el sábado. Obviamente es abierto, o sea que lo pueden ver ustedes también. Gracias. Ya, véanlo. Me gustaría que lo vean porque por ahí planteamos una serie de casos prácticos luego que tengan que ver con contratos, ¿no? Porque son muy comunes. Y van a ser muy comunes después de la cuarentena. Más que seguro.
Bien, abrimos entonces la etapa de preguntas. Nos quedan exactamente 8 minutos. Así que, nada, yo atento a lo que quieran decir. Doctor, disculpe, ¿la subió a la plataforma el video que dice o está en YouTube? Dice, no lo entendí muy bien. Ya, el video del que les estoy hablando está en YouTube. ¿Con qué nombre lo consigo? Disculpe. Usted ponga mi nombre en YouTube y le va a aparecer. Doctor, una pregunta. ¿El otro examen cuándo sería? ¿Qué fecha más o menos? Buena pregunta porque me estaba olvidando. Y antes que me olvide también esto, les voy a pedir que en el chat vayan poniendo su nombre, ¿ya? Aunque sé que algunos recién se han conectado, pero bueno, ya que están. Por favor, no se olviden todos en este momento. Coloquen su nombre en el chat, ¿ya? A ver. Bueno, ven la pantalla, ¿no? Ahí. Sí, doctor. Bien. Vamos a ver. Ujú. Ya me confirman si ven el Excel que se abre. ¿Se está viendo el Excel? Sí. Ya. Entonces, sí, porque yo me estaba olvidando que hablemos de ese tema y lo tenía pendiente, la verdad. A ver, déjeme que lo verifique. Ahora sí. Doctor, buenos días. Una cosita rápida. La intervención del gobierno en cuanto a los alquileres es antijurídico, ¿no? Es contra la norma jurídica, ¿no, doctor? A ver, personalmente yo considero que no es antijurídico, porque hay que verlo desde una perspectiva constitucional. Y el derecho a la vivienda, obviamente, es un tema constitucional. No olvide que el no pago de alquileres puede tener como consecuencia los desahucios o desalojos. Hay que proteger en esta situación muy concreta a la gente. He escuchado que los abogados han dicho, ¿no? Que el Colegio de Abogados de Bolivia, creo que era el que dijo, el de La Paz, no me acuerdo, que cómo van a meterse en un asunto privado. Para empezar, que tengamos asuntos privados lo ha delimitado el Estado. Y muchas veces se mete en asuntos privados porque es competencia del Estado meterse en asuntos privados. No es que me están afectando mi derecho a la libertad o, ¿me entienden? Cuestiones que son personales. Por lo tanto, considero que el Estado, y aparte que hay una cuestión, no es que están condonando los alquileres, están creando una especie de riesgo compartido, porque solo están condonando el 50%. Eso no tiene nada de malo. Es un riesgo compartido por ambas partes. Personalmente, les digo, yo considero que no es antijurídico. O sea que es legal entonces que interrumpa Claro, en los contratos de claro parte. que sí, considero que sí. Ah. Considero que sí, porque además es una situación excepcional. Es excepcional, no es que el Estado está creando una ley para, ¿me entienden? Hasta que se abrogue, no. Es excepcional y es temporal. También otro de los argumentos era que supuestamente ya hay Código Civil y que una ley que regule estas situaciones va contra el Código Civil. ¿Por qué? Si la misma doctrina, es más, es que si ustedes se fijan, la misma ley del órgano judicial regula que las autoridades judiciales, cuando hay un conflicto de leyes, tienen que aplicar la ley especial con preferencia a la ley general. Si el Código Civil es la ley general que regula, entre muchas cosas, el arrendamiento, y esta ley especial va a regular la condonación de alquileres, de cánones de arrendamiento, la prohibición de desalojos por un tiempo, toda autoridad judicial tiene que aplicar la ley especial, que sería esta por encima de la ley general.
O sea, no hay secreto tampoco en este punto. No considero que sea válido lo que dice. Lo que pasa es de que, obviamente, hay un móvil económico, ¿no? Lógicamente. Pero como abogados no podemos pronunciarnos así. Ahora entiendo, doctor. Gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, hoy es 25, fíjense que estamos en nuestra, si estoy bien, ¿no? Nuestra clase 24. Bueno, no sé si me acabo de dar cuenta que, sí, ya deberíamos tomar el parcial, ¿no? Bueno, escúchenme, a ver, si les parece, vamos a fijar el examen, el segundo parcial. ¿Ya han tomado examen parcial en otras materias? ¿El segundo? No, Listen, le todavía cuento La no. próxima semana. Listen, le cuento que yo llevo transdisciplinario y este sábado que pasó recién dimos el examen. No, pero es que Primero. eso es semi. Yo estoy hablando en presencial. ¿Les han tomado otro No. el segundo examen? El segundo Todavía. examen en presencial estoy llevando con el licenciado, el doctor Bellot. La próxima semana vamos a dar el segundo parcial. Ya, hagamos una cosa entonces. Nuestro segundo parcial fijémoslo para el lunes. ¿Ya? Bien. ¿Les parece bien? Así tenemos una Bellísimo. clase más antes del examen. Muy de acuerdo, licenciado. Cosa que Y esta el clase examen, doctor, ¿y el examen sería hasta que avancemos, hasta donde avancemos el día jueves? Sí, No lo puede postergar un poquito más. Lo que pasa es que en otras materias están dando muchas tareas. pero en la mía no, así que... Una de esas es su clase, ¿no? A ver, No, ¿cuál? doctor, lo que pasa es que en otras materias están dando un poco más de tarea y es de investigación y pucha, está un Yo poco sí que no les he complicadito. cargado con nada y estoy pagándolo también, porque ya me están observando que no hay tarea y todo. Doctor, disculpe, para ubicarnos nomás, ¿de qué capítulo a qué capítulo es el examen? Si les parece, conversamos la siguiente clase, pero va a ser, básicamente todo va a empezar con la conciliación. Esto último que hemos visto, nada más. Es decir, va a Ok. entrar conciliación y va a entrar las excepciones, hasta las excepciones. bien, listen. ¿Ya? Está bien fácil al final. Van a ver. Sería más o menos desde la clase virtual número 11, doctor, porque más o Sí. menos en la clase número 11 empezamos con conciliación previa y proceso ordinario, que fue el 30 de abril. Sí, más o menos por ahí. De todas formas, lo voy a ver bien y la siguiente clase ya lo fijamos definitivamente, ¿ya? Ok, doctor. De acuerdo, listen. Bueno, Tenga pues buen día. no sería más entonces. Espero que esta clase les haya aportado como todas las anteriores y nos vemos. Yo lo voy a subir este video lo más pronto posible. Les invito a ver los otros videos que tenemos también, ¿ya? Inmediatamente. Gracias. Licen, disculpe, las clases empiezan 7:20 la próxima clase. Sí, desde hace 2 clases ya que estamos así. No, Licen, desde la anterior. No, Es 2 que yo no clases ya. anoto Ah, que anterior. usted el anterior no se despertó. Tenga Se buen día, despertó, pero licenciado. tarde. Ya. Bueno, nos vemos, ¿ya? Ya. Hasta luego. Javier, que no le manden a lavar platos, pues, su audio. Vamos a Era un verificar montereño, güey. Fue uno de Montero, creo, ¿no? una prueba pericial para saber cuál fue el compañero, ¿ya? Bueno, nos Yo vemos. sé que se llama, pero no estoy autorizado a decir su nombre. Nos vemos, ¿ya? Hasta Que luego. está acá ahorita escuchando. Hasta luego.